Yo voy a compartir lo que siento, lo que sentí en mi corazón esta semana que estuve preparando. Y en realidad lo que viene hoy viene de hace un par de semanas atrás, cuando vino Fernando por primera vez y nos dio su testimonio, y en ese testimonio nos compartió un versículo bíblico. Y yo no me acuerdo en qué versión dijo, pero después yo me puse a buscar este versículo, que lo encuentro en la carta de Pablo a los Corintios, primeros Corintios, y también lo voy a poner en la pantalla, porque no me acuerdo en qué capítulo estoy. Capítulo 1, obvio. Ok. Sí, estoy en 1 Corintios, capítulo 1, y en versículo 27. Si lo quieren buscar, si no, está en la pantalla. Sí, son 2 versículos nomás. 3. Dice así, en mi versión de la Biblia dice así: pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada, para anular lo que es, al fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Bueno, y sigue, que no puse en pantalla, pero dice así: pero gracias a Él, ustedes están unidos en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se glorie en el Señor. Amén. Esa es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice el pasaje? ¿Quiénes ha escogido Dios? Los insensatos, dice mi versión. Si yo estoy usando la nueva versión internacional de la Biblia, sabemos que hay varias versiones, son todas traducciones. En otras versiones dicen necios, dicen tontos. Y si buscamos una definición que hice de lo que quiere decir insensato en un diccionario, también encontramos posibilidades como locos, como chiflados y hasta como estúpidos. Los más débiles, los más bajos, los más despreciados. Entonces, la pregunta: ¿quiénes son los débiles e insensatos? ¿Y quiénes son los poderosos, los sabios? Y para ayudarnos a pensar un poco, yo estuve pensando en un relato sobre Jesús que vamos a leer ahora, que encontramos en el libro de Lucas. Y ya que tenemos Biblia en la mano, vamos a buscar Lucas capítulo 7 y la última historia del capítulo, desde el versículo 36. Así vamos en Lucas, que está en el Nuevo Testamento, tercer Evangelio, y capítulo 7, y muy bien, de versículo 36. Y voy a leer toda la historia, no es tan largo tampoco. Y también va a estar en la pantalla muy bien. Sí, de ahí se ve. Bien. Bueno, dice así: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó en la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera de que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Sí, ¿están bien? Ok. Al ver eso, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera el profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora.
Entonces Jesús le dijo, a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has jugado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Amén. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Amén. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Amén. Amén. Bueno, y si vamos uno más, ya puse eso para que nos ayuda a visualizar un poco la historia. Aquí en ese pasaje tenemos 2 historias. Tenemos una historia y una historia dentro de la historia. Tenemos una historia real de la gente que están ahí, que nos cuenta Lucas de Jesús en la casa de un fariseo. Y dentro de esta historia tenemos otra historia que es una parábola que cuenta Jesús. Así, primero vamos a la historia de las personas reales que están ahí. Sí, las protagonistas, básicamente tenemos 3 personajes. Estamos en casa de un fariseo que se llamaba Simón, que está ahí, donde Jesús está invitado a comer junto a otras personas. Y cuando aparece la mujer, parece que no está invitada, y ella, no sabemos su nombre, no sabemos mucho sobre ella, pero aparece ahí. ¿Qué sabemos acerca de estas personas? Cuando pensamos en Simón, nosotros, iglesia, tenemos un problema. La iglesia moderna tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Nosotros somos demasiado inteligentes. Sabemos que Simón era fariseo y a nosotros nos han enseñado la idea de que los fariseos eran los malos de la película. Entonces ya sabemos de antemano que pobre Simón va a hacer todo mal y ya sabemos que él va a terminar mal. Pero no es tan así. Tenemos que borrar un poco los prejuicios nuestros. Porque aunque es cierto que algunos fariseos sí estaban en contra de Jesús, sí hicieron todo un complot en contra de él, pero no estaban todos los fariseos en eso, ¿sí? No eran todos. Los fariseos en sí no eran todos los malos de la película, ¿sí? Así tratamos de frío a esta historia con este Simón sin todos los prejuicios nuestros y a ver qué encontramos. Sabemos que Simón era un fariseo, sabemos que invitó a Jesús a comer. No sabemos por qué invitó a Jesús a comer, no nos dice, pero podemos suponer, yo creo que podemos imaginar que no le invitó solamente para joderlo, porque para buscar pelea, puedo buscar pelea en las puertas de la iglesia, en la calle, en el negocio, en donde sea. ¿Sí? Si tomo el tiempo para invitar a alguien, para poner mi casa, para limpiarlo, para poner la mesa, para poner la comida, todo el gasto mío, y invitar a esta persona a comer, a lo mejor
quiero un algo, un intercambio, una amistad, un algo de sustancia con esta persona, más que solamente para joderlo, ¿sí? Y como fariseo, sabemos también que Simón era miembro sólido de su templo, ¿sí? De su sistema. Podemos imaginar como alguien en liderazgo en una iglesia hoy. Era diferente al templo, pero más o menos el sistema, podemos imaginar eso. Eran las personas que tomaban las decisiones, eran las personas que enseñaban las escrituras a la gente que asistía ahí. También lo que yo pienso, imaginación mía, leyendo la historia, es que a mí me da la sensación de que este Simón era una persona que le gustaba el orden, ¿sí? A él le importaba hacer las cosas bien y tener todo organizado y ordenado. Y él tenía una buena noción de que así se hace y así no se hace. Y a este Simón le re molestaba la conducta de esta mujer, ¿sí? ¿Qué sabemos de la mujer? No sé qué está en la otra. Ah, sí, Vámonos. ¿Qué sabemos de la mujer? En realidad, muy poco. Ni siquiera un nombre. Por lo menos de Simón tenemos un nombre. De ella no sabemos casi nada, ¿sí? Sabemos que vivía en el pueblo. Sabemos que tenía mala fama, porque la historia dice, y muy probable, yo creo que esta mala fama estaba relacionada a su conducta sexual, como que era una mujer que hacía cosas que la gente miraba medio mal, mira la gata que hace eso, ¿sí? Y la historia dice que vino llorando, se tiró a los pies de Jesús, de manera de que se bañaba en lágrimas. Luego se lo secó con el cabello. Y ese detalle es interesante. ¿Por qué? En aquel tiempo, la mujer prudente, civilizada, ¿sí? Usaba el pelo siempre recogido, atado, ¿sí? Pero para secar los pies de Jesús con el cabello, quiere decir que esta mujer desató su pelo, ¿sí? Y en aquel tiempo, que una mujer se soltara el pelo, sí se entendía como algo provocativo de forma sexual, ¿sí? Vemos también que besaba los pies de Jesús, además de ungirle con el perfume. Yo creo que si nosotros venimos fríamente a esta historia, de verdad se podría interpretar las acciones de esta mujer como una molestia. Es una molestia, es una mujer conocida por su mala fama sexual, que se acerca a Jesús de alguna forma que se podría entender como casi un acoso sexual. Y este Simón, que es su casa, también es un hombre de orden, y esta mujer ahora está molestando a sus invitados, y por eso dice lo que puse ahí, si este hombre era profeta, sabría quién es la que le está tocando y qué clase de mujer es. Una pecadora. Y yo soy un hombre ordenado, así no se hace la cosa, ¿sí? Fíjense lo que dice el Simón, ¿no? Si este hombre, ya no usa el nombre de Jesús porque está molesto, si este hombre fuera profeta, y aquí viene el desafío para Jesús, si fuera profeta realmente sabría quién le está tocando. Y aquí la palabra tocando viene de una palabra griego, que yo no soy muy buen estudiante de griego, pero dice que la palabra que usa así tocando, no es tocar como yo estoy tocando el micrófono, es tocar de forma sexual, ¿sí? No tocar la mesa. ¿Y qué clase de mujer es? Con toda la implicación de que esta mujer es una basura, y si este Jesús supiera algo, le mandaría a freír churros como corresponde. Así va. Jesús, frente a eso, responde con una parábola, que vamos a poner ahí, esa palabra, que la parábola siempre es una historia que trae una enseñanza, es una historia dentro de la historia. Y esta historia, medio inesperadamente, va a contestar el desafío de Simón y a la vez también va a mostrar que Jesús
no solamente sabe bien quién es esta mujer, como le desafía Simón, que le está tocando, pero también que sabe bien qué clase de corazón tiene este Simón. Cuenta una parábola que de dos deudores, los dos deudores que debían dinero a un prestamista, ¿sí? Que presta dinero, ¿sí? Dice la parábola, la historia, que uno de estos le debía 500 monedas. No sabemos exactamente cuánto es, pero fui buscando y calculamos que más o menos tenía un valor entre 1 o 2 años de sueldo. O sea, era un dinero importante. ¿Sí? El otro debía también 50 monedas, que es un monto menor, pero también podemos pensar entre 2 o 3 meses de sueldo, que también es un dinerito cuando tenemos que comer. ¿Sí? Aunque eran dos montos diferentes, cuenta la historia que ninguno de los dos podía devolver ese dinero. Eran montos imposibles, eran diferentes, pero imposibles igual para esa gente. Y como no podían pagar, el prestamista les perdonó, borró la deuda a los dos. Ahora bien, pregunta Jesús, ¿cuál de los dos le amará más? Versículo 43 dice, supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Sí, dice Jesús, has jugado bien. ¿Uno más? Ahí, sí, ahora Jesús juega a Simón. Has jugado bien. Vos, Simón, te pusiste en posición de juez. ¿Sí? Tienes razón, como juez, sacaste un 10. Pero ¿sabes cuál es tu error? Vos, Simón, pensás que el hombre que debía poco eres tú. El problema no es con tu conocimiento, ni con tu capacidad de jugar. El problema, Simón, es con tu corazón. ¿Sí? Vemos después, cuando sigue el pasaje, Jesús ya empieza a comparar la mujer con Simón, pero de otro punto de vista. ¿Ves a esta mujer? Cuando entra en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas, me los ha secado con su cabello. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Y por eso, dice versículos 47, sus muchos pecados le han sido perdonados. Fíjense también que Jesús tampoco tiene ilusiones sobre la vida de esta mujer, ¿sí? Sus muchos pecados están perdonados. Sabe bien quién es, sabe bien cómo vive. Y aunque sean muchos pecados, están perdonados igual. ¿Sí? Jesús primeramente ve a la persona, una hermosa pecadora que necesita de él. ¿Sí? Tanto Simón como la mujer eran pecadores delante de Jesús. El error de Simón era considerarse a él más que esta mujer y tomar una posición de superioridad para mirar hacia abajo a ella. Y de ahí yo quiero sacar algunos aprendizajes que pueden servir para nosotros. Si no te sirve, no lo toman, pero yo le ofrezco como posibilidades que podemos aprender tanto de la mujer como de Simón. Primero, ¿qué podemos aprender de la mujer? Yo creo que sencillamente dos cosas. Uno, ella reconoció su necesidad. Y dos, en su necesidad tomó la decisión de venir a buscar a Jesús con lo que tenía. Y es como nos dijo Fernando la otra semana, Dios elige las cosas más bajas para avergonzar a los sabios. La mujer, siendo visto como la más baja de todos, pero tomó el camino en realidad más sabio. Estaba consciente de su situación, se acercó a Jesús, le ofreció su corazón y su pecado,
y Jesús lo reconoció a ella como persona hermosa, hecho en la imagen de Dios, amada y perdonada por Él. Amén. ¿Qué pasa? Yo quiero mostrarles algo que inventé. Uno más. Gracias. Ahí. Bueno, ese es más o menos un modelo que más o menos dibujé para ilustrar eso. ¿Qué es lo que pasa? Lo que hizo la mujer nos muestra como un círculo positivo, como es el amor y la gracia. ¿Cómo funciona? Si empezamos a la arriba a la izquierda. Cuando nos acercamos a Jesús, con Él nos hace conscientes de nuestro pecado, como le hemos fallado. Y como reconocemos nuestro propio pecado, también tomamos conciencia del perdón que hemos recibido por el amor de Dios. Y cuando nos damos cuenta de eso, nos tiene que llevar a amar más a Jesús. ¿Y qué pasa? Cuando más amamos a Jesús, más nos acercamos a Él. Cuando amamos a alguien, queremos estar con esta persona. Y seguimos por este círculo que nos lleva cada vez más cerca a Jesús. Sí, amén. Ese es el modelo. Esa es la diferencia, yo creo, entre descansar en la gracia que recibió esta mujer y vivir atrapado en la seguridad propia, que es lo que estaba intentando hacer Simón, yo creo. Pero frenamos aquí, porque nosotros somos todos sabios y ya como sabemos que pobre Simón es el malo de la película, todos ya queremos mirar hacia abajo a Simón. Así no vamos a hacer eso, ¿sí? Porque tal vez tenemos que pensar en lo que sí tenemos en común con Simón, ¿sí? Como nosotros nos vemos a nosotros reflejados en él también. Y yo creo que Simón también nos deja dos desafíos. Uno, cómo nos vemos a nosotros, cómo consideramos que somos, cómo nos vemos. Y dos, cómo vemos o cómo consideramos a las otras personas. Porque esta historia nos desafía a vernos como pecadores perdidos que necesitamos a Jesús. Y vemos en el ejemplo de Simón lo que sucede cuando no hacemos eso. Y es como casi hacer este círculo de gracia, pero casi en al revés, todo al opuesto. No le dibujé, pero sucede así. Nosotros no acercamos a Jesús, no nos vemos como pecadores, no tomamos conciencia del perdón de Jesús, amamos poco y como amamos poco, seguimos no acercando a Jesús. A veces hacemos eso por arrogancia propia. Muchas veces, yo creo que más veces, es por vergüenza. Nos sentimos mal, no queremos admitir nuestros errores a nosotros mismos, ¿sí? Y eso es a nosotros mismos, porque sabemos bien que Dios sabe todo. Pero no acercamos a Dios porque no quiero ver a mí mismo a veces, ¿sí? Tengo miedo. Entonces, si no quiero ver a mí mismo, no quiero acercarme a Dios porque no quiero que Dios me dice lo que me falta, no acercamos a Jesús por vergüenza, que es una tragedia en realidad, porque si lo hiciéramos, descubriríamos que Dios nos está esperando con todo el amor que tenía para la mujer para resolver esta vergüenza que sentimos en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, para pensar. Y el segundo desafío que nos deja Simón es cómo miramos a las otras personas. Simón se puso en una posición arriba de la mujer para que él lo veía hacia abajo, ¿sí? Que para él, ella no era más que una molestia. Y tal vez por eso también vamos a criticar a Simón, pero yo creo que muchas veces somos Simón en eso. A veces nos gusta, somos iglesia, todos somos gente que amamos a Dios y nos gusta tener una imagen de nosotros mismos como personas compasivas que ayudamos a los demás, pero hasta que
los demás nos empiezan a molestar, o hasta los demás no se ajustan a nuestras expectativas, o hasta los demás no cumplen con los compromisos de la forma que esperamos, ¿sí? Yo te ayudo, pero vos venís a las reuniones de la iglesia a cambio de esta ayuda, vos no pusiste este parte, bueno, y no, o cuando la otra persona nos desafían haciendo cosas que están fuera de nuestras normas y convenciones, ¿sí? Hay gente que llegan a la iglesia a veces y hacen cosas que no esperamos, pero así no hacemos. Me acuerdo una de las primeras veces, los que son más viejos aquí capaz que se acuerdan. Me acuerdo una de las primeras veces que Cintia, que es nuestra hija de corazón, vive con nosotros, y ella vino a la iglesia, es más loca que mi abuela, Cintia. Los que conocen ya saben, pero una de las primeras veces que vino a la iglesia, vino con un shortcito que por lástima no le mostraba la bombacha, rosada, flor, y un topcito que por lástima no le mostraba la copilla, también rosado, no me acuerdo qué rosado, pero rosado, todo rosado, y unos rollers. Y vino a la iglesia así, y dio una vuelta de la iglesia feliz y subido con los rollers. Sí, y ustedes que son buenos, nadie dijo nada, pero verdad es que sorprende, choca un poco, sí, y nos desafía cuando alguien llega a la iglesia y hace cosas que no esperamos, nos desafía, vamos a aceptar a esta persona o le vamos a mandar patada a la calle donde corresponde, sí, y bueno, ella es así, ¿no? Y nosotros después hablamos con Martín y dijimos, lo bueno es que vino. Quedamos con eso. Sí. Vino como pudo, pero vino. Sí. Así es. Sí, y así es la vida. Cuando no aceptamos a la otra persona o cuando miramos para abajo a esta persona, yo creo que estamos diciendo más sobre nosotros mismos que sobre la otra persona. Nos gusta sentir seguros, escondidos, en los huequitos de nuestra estructura de siempre, en una iglesia donde la gente no viene en rola, ¿sí? Pero si queremos ser iglesia de Jesús, tenemos que tener lugar para recibir las personas que Jesús recibía, que quiere decir personas lastimadas, personas en diferentes procesos personales y personas que a lo mejor nos van a hacer sentir incómodos. Y es un desafío para nosotros, es ser la iglesia, ser el cuerpo de Jesús en este mundo, ser el hospital de Cristo para recibir a los marginados de la sociedad. Ver a esta otra persona como la ve Jesús, un hermoso pecador que necesita amor y perdón. Y en eso arriesgar nuestro amor también, en dar y recibir, en lugar de tomar una postura de juzgar, mientras escondemos de Dios. La historia en Lucas capítulo 7, en versículo 49, termina así. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Sí, y hay uno más, el último. Eso, muy bien. Sí, y es una buena pregunta. ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Este es nuestro Dios, que ama a los pecadores, incluso a los pecadores como Simón, que están demasiado ocupados jugando a los demás para darle una bienvenida. Y Jesús ama tanto a Simón como a la mujer sin nombre. ¿Y por qué es así? Jesús dice a Simón, sí, tenés razón, ella es una pecadora y vos también. ¿Y sabes qué? Yo amo a los dos, pero vos todavía no te diste cuenta y por eso amas poco. En la historia de los dos deudores descubrimos que en la economía de Dios no existen pequeños deudores, solamente hay grandes deudores, porque nadie de nosotros podemos pagar el deuda. Hay grandes deudores y hay los que piensan equivocadamente que son pequeños deudores. O en otras palabras, del versículo de 1 Corintios donde empezamos, solamente hay insensatos, necios y tontos.
Y los sabios, de verdad, son los que se autorreconocen como insensatos, necios y tontos, y deudores que venimos con las manos vacías a Jesús para recibir el perdón de nuestro Padre. Y en ese último versículo del pasaje, que la conclusión, el colmo de la historia, la mujer encuentra paz y descanso. O mejor dicho, la paz y el descanso le encuentran a ella. Porque Jesús es Dios que perdona sin mérito. Y 2000 años después sigue perdonando sin mérito. ¿Sí? Sigue siendo el mismo Dios que sigue llamándonos a casa para ofrecer vida en abundancia de ese fondo infinito de amor donde podemos descansar en Él. Así que vengamos a Él, que tengamos la puerta abierta para recibir a Él y recibir a todos que quieren venir. Sin vergüenza, con manos vacías, corazones abiertos, que seamos quebrantados delante de Él, que le damos nuestros pecados, dejamos que nos ame, dejamos que nos perdone y que todos puedan escuchar esa voz que diga: tus muchos pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz.